Hola amigos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, en este video vamos a complementar lo que vimos en un video anterior sobre el tratamiento de los strings. Vamos directamente a Eclipse para explicarte esto de lo que te voy a hablar en este video. Mira, aquí he definido algunos strings, como tú puedes observar, ya vimos que se pueden definir con la palabra string, nombre de la variable y luego viene un mensaje de asignación. Todo es normal, como lo hemos visto, hasta la línea 10, donde hemos definido una expresión regular que ahorita te voy a explicar. Algunos métodos comunes, hay muchos. La clase string tiene muchos métodos que se pueden utilizar, como pudiste observar en un video anterior. Te voy a mostrar aquí, digamos, unos de los más comunes, ¿ok? Entonces vamos a empezar tratando de entender qué es lo que hace cada uno de ellos. Entonces mira, por ejemplo, el primer comando, la primera línea que te voy a explicar es la línea número 12. En este caso está utilizando el objeto string, la variable string, y estamos utilizando el método chart_add y luego le pasamos entre paréntesis un valor, en este caso numérico. ¿Y qué es lo que hace este método? Nos va a devolver el carácter en la posición de el string que le estamos indicando. En este caso, por ejemplo, le estamos dando el 0. Y en este caso pues nos debe devolver la letra E. Si le diéramos cualquier otro, pues nos va a devolver ese carácter en particular. Recuerda que los strings se numeran de 0 al tamaño de el string menos 1. Por ejemplo, si fuera de 20, pues el último string tendría el índice 19. Toma en cuenta que, por ejemplo, este string tiene un espacio al final. Este espacio también es considerado, y lo hice a propósito para mostrarte después algo que vamos a hacer. Luego fíjate, tengo en la siguiente línea, la 14, la variable mensaje2 que tiene la palabra cajero, y vamos a utilizar un método que se llama compareTo, y en este caso vamos a compararlo con la variable mensaje3 que es la palabra cajero. En este caso, ¿qué es lo que hace el método compareTo? Es comparar lexicográficamente dos strings. ¿Qué significa eso? Bueno, que va a tomar cada uno de los valores ASCII que tiene cada carácter y los va a sumar para saber si es mayor o menor. Dentro de los caracteres ASCII, primero se encuentran todos los caracteres en mayúscula y luego los que están en minúscula. Entonces, si por ejemplo estos dos strings fueran iguales, nos va a devolver este método un 0, pero si en la suma de esos caracteres uno fuera menor a otro, pues nos va a devolver un número negativo, y si fuera un número, digamos, positivo, pues significa que esta variable tiene un total de valores ASCII, una suma total mayor a esta, ¿ok? Eso ahora lo vamos a ver. Luego viene la variable mensaje que se utiliza en la línea número 16, donde vamos a utilizar el método concat, que es básicamente unir dos strings. Vamos a unir mensaje con mensaje2, como si utilizáramos el signo de más que veníamos utilizando en ejemplos anteriores. En la línea 18 utilizamos el método contains, ¿ok? Y en este caso estamos preguntando que si en el string mensaje se encuentra la palabra lar. En este caso sí la va a encontrar, ¿ok? Entonces ahora te voy a mostrar cuando no la encuentra. Luego en la línea 20, mensaje 2, estamos preguntando, o sea, cajero, si termina con la palabra ero. En este caso nos va a devolver un true o un false. La línea 18 también nos puede devolver un true o un false, ¿ok? Ahora lo veremos. Luego, por ejemplo, la línea 22, estamos utilizando un método que se llama indexOf. IndexOf lo que nos va a devolver es el índice de un carácter que le indiquemos. En este caso puse a propósito la letra E. ¿Por qué? Porque hay muchas letras E. Mira, por ejemplo, en la palabra en la palabra es, en la palabra mensaje y así sucesivamente. Entonces nos va a devolver el índice de la primera ocurrencia. Nos debe devolver esta posición de este carácter, que es la 0, la 1, la 2, la 3. ¿Ok? Luego utilicé un método estático en la línea 24, utilizando directamente la llamada a la clase string, puse un punto join.
Recordarás que te expliqué en un video anterior que los métodos estáticos no requieren de un objeto, los puedes llamar directamente con el nombre de la clase. Entonces este método no requiere un objeto, por eso lo podemos llamar así. ¿Y qué es lo que recibe? Mira, recibe el carácter con el que quieres unir los strings que le vas a pasar a este método. En este caso quiero unirlos con un espacio. ¿Y qué strings voy a unir? Soy un programador. Entonces cada uno de estos strings los va a unir dejando un espacio. ¿Okay? Es un método muy interesante para unir caracteres al vuelo. Luego, en la línea 26 utilizo la función matches para la variable mensaje2. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Fíjate, utiliza una variable que he definido como reg. Le puedes poner cualquier nombre, yo le puse así para intentar entender o explicar qué es una expresión regular. Una expresión regular es una regla que te permite validar, digamos, varios escenarios. Vamos a definirlo así de manera muy general. En este caso le estamos diciendo, oye, vas a comparar, o sea, matches, intenta comparar si mensaje2 cajero coincide con algo que está en la expresión regular. La expresión regular dice, tengo la palabra cajero con mayúscula, luego viene el signo de OR y luego viene la palabra cajero. Entonces, matches recibe una expresión regular de este tipo. Vamos a ver en un video más adelante con algunas particularidades un poco más complejas cómo es que podemos explotar las expresiones regulares en Java. Por ahora quédate con este ejemplo. ¿Vale? Entonces le estamos diciendo, oye, mira, quiero buscar dentro de mensaje2 que coincida con cajero en mayúsculas o cajero en minúsculas. Si lo hace, devuelve un true o un false si no lo encuentra. Luego, en la línea 28, utilizando el método replace, pues lo que va a suceder es que todos los espacios, que es el primer argumento que recibe este método, los va a cambiar por un guión bajo, ¿ok? Por este símbolo. Y por último, el método substring lo que hace es devolvernos un nuevo string pasándole como índice inferior, el que yo le indico, yo le estoy diciendo que es de 0, y como límite superior, pues el valor 10, ¿ok? A nivel de índices. Entonces estos métodos pues nos permiten hacer este tipo de cosas. Mira, lo voy a ejecutar para que lo veas. Y vamos a tratar de analizar. Mira, en este caso, carácter en la posición 0 nos devuelve la E, como habíamos dicho. Luego, compare to mensaje2 con mensaje3 son iguales lexicográficamente porque tienen los mismos caracteres, pero vamos a hacer una pequeña variación. ¿Qué pasa si yo dejo mensaje2 y mensaje3 le cambio por una C minúscula? Recuerda que las letras minúsculas tienen un mayor valor en los caracteres ASCII porque están con un valor superior dentro de la codificación ASCII. Entonces, como las letras que componen a esta variable nos da una suma que es un valor negativo, pues por eso dice que es menor, ¿ok? Entonces siempre una palabra que tenga letras mayúsculas va a ser menor que una que tenga minúsculas. Entonces esta es una forma en la que podríamos comparar si dos strings son iguales o no, ¿ok? Si es mayor, si es un valor positivo, un valor negativo o es igual a 0. Entonces aquí vimos que si tiene totalmente los caracteres iguales nos va a devolver 0. Entonces, en la línea 16 pues vimos que tenemos el string mensaje, que es este, y luego lo concatena con mensaje2 como lo veníamos utilizando con el símbolo de más. En este caso considera que también este string tiene un espacio y luego lo concatena con la variable mensaje2 que es cajero con mayúscula. No tiene ningún problema en entender, digamos, este método. Luego fíjate, la línea 18, mensaje, viene y se utiliza el método de contains. Estamos buscando la palabra lar. Entonces, ¿la palabra lar existe dentro de todo este string? Sí. Podría ser inclusive largo, ¿ok? Vamos a ejecutarlo. También lo encuentra, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo no tengo una coincidencia? Pues fíjate lo que va a suceder. Me va a devolver false, ¿ok? Cuando no encuentre la coincidencia,
pues ahí es donde va a tener un problema y me va a devolver false. Ahora fíjate, la siguiente línea, para mensaje 2, finaliza con la letra o la palabra hero o el conjunto de caracteres hero, sí, en este caso aquí está. Este método pues es muy sencillo. Luego viene la línea 22, index of e, para la variable mensaje. Encuentra la primera coincidencia de la letra e, en este caso aquí está. Ok, mira, fíjate, tenemos la letra v, vamos a cambiarlo por la v, porque solamente en este string tenemos uno, y nos va a cambiar la posición del carácter. Letra v se encuentra en la posición 33 de este string. Ok, ahora fíjate, en el método 24, en la línea 24, pues estamos utilizando un método estático que se llama join, y ha unido los strings. Soy un programador con el separador espacio. Puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, puedes ponerle ese símbolo. Aquí está, te cambió los espacios por ese. O puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, podría ser un más. Entonces, a través de esto se puede ejecutar este método. Mira, lo voy a volver a ejecutar para que veas el cambio. Por último, ya casi para terminar, te explicaba que la variable mensaje 2 tiene la palabra cajero y utilizamos una expresión regular para comparar si existe la palabra cajero o cajero. En este caso nos devuelve un true porque sí la encuentra. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo cambiara algo aquí que no encontrase? Pues me va a devolver un false. Entonces aquí está, no encuentra ninguno de esos dos patrones respecto a esa variable y pues tiene como resultado un false. Luego mira, con replace cambiamos todas las coincidencias de los espacios por guiones medios. Aquí está, es similar a lo que hicimos con el método join, donde sustituimos un carácter, o en este caso que concatenamos, pero aquí vamos a reemplazar. Y por último, el método substring pues nos da un nuevo string a partir de los índices que le indicamos. Le dijimos que del 0 al 10 y este es el string que nos ha devuelto. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, gracias por ver este video. Estamos tratando de complementar por todos los lados posibles el entendimiento que tengas del lenguaje de programación Java. Quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes sobre este lenguaje. Vamos a ir haciendo ejemplos un poquito más complejos, no te preocupes. A nosotros aquí en Math Hub nos interesa mucho que aprendas primero las bases y luego vamos subiendo el nivel de dificultad. Bueno, muchas gracias por ver este video. Quédate con nosotros. Hasta pronto.